Dios los bendiga, mis amados hermanos, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Les mando saludos y bendiciones en esta noche. Es una bendición estar aquí compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios, estar aprendiendo también. Y bueno, pues por ahí hemos estado subiendo videos, algunos temas como justificados por la fe, Adán y Jesucristo, y vamos a estar de continuo aquí subiendo contenido para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Bueno, pues hoy en esta noche vamos a tocar un tema que está titulado Salvos por gracia. Y este tema se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 10. Vamos a empezar a leer para que podamos entender esta carta de Pablo a los Efesios y podamos nosotros extraer la enseñanza para que podamos crecer en nuestra vida espiritual en Cristo. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, ¿a quién les está hablando? Le está hablando a todos aquellos que ya tienen una vida en Cristo, ¿sí? No le está hablando a otras personas más que a los que ya llegaron a Cristo y tienen una vida por medio de Cristo. Dice el 2, en los cuales anduvisteis, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Nosotros éramos hijos de desobediencia. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, vamos a explicar estos 5 versículos que acabamos de leer. El día de ayer subí un video que se llama Adán y Jesucristo y está ubicado ahí en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice ahí, dice, así como por el pecado de un hombre, Adán, dice que entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, aquí el culpable de que una humanidad haya caído es Adán. Todo lo que pasa en esta vida por causa del pecado es de Adán. Pero bueno, ya tenemos que entender que ahora cada uno de nosotros es responsable de lo que uno hace en esta vida, ¿sí? El pecado vino a una humanidad y eso fue culpa de Adán. Pero ya que tú sigas, sigas practicando el pecado, entonces tú tienes que dar cuentas personalmente a Dios por lo que tú hagas en esta vida. Bueno, dice el versículo 2, dice que anduvimos en otro tiempo, no quiere decir que en este tiempo, en otro tiempo, o sea, tiempo pasado, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ojo, este mundo tiene una corriente que fácilmente, si estás en esa corriente, te arrastra. Dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos hablando de entidades demoníacas que están siempre llevando al hombre a que esté separado de la misericordia del Señor y también en rebeldía en contra de Dios, ¿sí? Estamos hablando de espíritus demoníacos, pero también dice que nuestra carne, el versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, uno de los tantos problemas que teníamos era que estábamos muertos espiritualmente por vuestros delitos y pecados, separados de Dios, vamos a resumirlo. El versículo 2 dice que también éramos
guiados por la corriente de este mundo y por el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, identidades demoníacas. Versículo 3 también nos enseña que por nuestros deseos y deleites carnales también éramos guiados, y usted sabe que los deleites carnales pues todos llevan a estar en contra de la voluntad de nuestro Dios. En Gálatas 5, me parece que 5:17, dice que manifiestas son las obras de la carne y empieza a dar una lista que son fornicación, adulterio, hechicería, pleitos, envidia, ira, contienda. Empieza a dar una lista grandecita acerca de todo lo que manifiestan las obras de la carne. Bueno, y dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, ¿sí? Grabes esta palabra. Dios que es rico en misericordia, para que usted no vea a un Dios como un Dios que solamente está para castigar y para quitarle la vida a las personas, para que le vaya mal a las personas, para traer juicio a las personas. Dios no es así. Sí, va a haber un juicio donde Dios va a traer a cuentas a todo el ser humano y va a demandar cuentas por todo lo que hicieron los seres humanos en esta vida, pero no quiere decir que en este momento Dios esté castigando a la humanidad. La escritura dice en Juan 3:16 que Cristo vino al mundo para morir, bueno, porque Dios amó a la humanidad y que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces tenemos que entender que tenemos un Dios misericordioso. Dios se complace haciendo misericordia para que no veamos a un Dios malo, sino un Dios misericordioso. Dice aquí, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿sí? Este punto es importante en todo este tema. Por gracia sois salvos, ¿sí? Dice que Dios nos amó aun cuando estábamos muertos en pecados. Mire qué tremendo amor de Dios hacia la humanidad. Y también qué regalo nos dio el Señor por medio de Cristo de ser salvos de una condenación. ¿Sí? No quiere decir que hacer obras no sea bueno, sí está bien hacer obras, pero hacer obras y querer ganar la salvación por medio de las obras, eso no se puede, porque entonces estaríamos invalidando la única obra agradable que fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la única obra que fue agradable delante de Dios. La escritura dice en Isaías que nuestras obras vienen a ser como trapos inmundos. Entonces nuestras obras no nos pueden llevar a obtener una salvación. Un día vamos a llegar con Dios y vamos a decirle al Señor, Señor, es que yo me porté bien, es que yo ayudaba a los niños, yo ayudaba a la gente, yo ayudaba a las personas que lo necesitaban. Entonces, ¿por qué no puedo ser salvo? Entonces posiblemente Dios nos vaya a responder, bueno, pero tuviste tu recompensa por hacer obras, pero no para ser salvo, ¿sí? Porque la única obra que es agradable a Dios es la obra de Cristo, ¿sí? En realidad, si nosotros lo manejamos así, nosotros somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y ahora, de una vez que hizo las obras en la cruz del Calvario, Él nos dio esa salvación a nosotros, ¿sí? Pero bueno, por gracia sois salvos, que no se nos olvide. Dice aquí, en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué dijimos acerca de muerte espiritual? Dijimos que era separación de Dios. Entonces, si ahora nos dio vida, ¿qué quiere decir? Que ahora estamos cerca de Dios, estamos con Dios, ¿sí? Ya no estamos lejos ni separados de Dios, estamos con Dios. Qué bendición es que todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que no conozcan esto y que no conozcan de Cristo, que puedan poner su fe en Cristo Jesús. Es un regalo que Dios les da y bueno, mucha gente se lo está perdiendo porque no conoce esto. Pero bueno, para eso estamos aquí el día de hoy, para que podamos compartirles este mensaje de salvación.
Dice aquí el versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, benditas las riquezas de Dios para el ser humano. Dice el 8, perdón, el 9 dice, no, el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está. Dijimos que no es por obras, ¿verdad? Y si queremos decir que es por obras, pues por la obra de Cristo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Don es un regalo inmerecido, es un regalo que Dios nos está otorgando, ¿sí? Entonces, a nosotros no nos costó, le costó a Cristo Jesús. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe, que nadie venga y diga, no, es que yo soy salvo por portarme bien, por ayudar a la gente, por no decir malas palabras, por honrar a mis padres. Está bien que los honre, pero para ser salvo, todo eso no sirve. La única obra es la de Cristo. El 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Ahora sí, en el versículo 10 dice que Dios preparó de antemano. Mire qué interesante es esto, para que ahora sí andemos en buenas obras. Ya no para ser salvos, sino ahora para cumplir el propósito y la voluntad que Dios tiene para cada uno que es participante de este don de Dios. Qué bendición. Qué bendición escuchar estos mensajes y darnos cuenta cómo es la voluntad de Dios hacia nosotros y también cuánta misericordia y cuánto amor Dios tiene por el ser humano, para que no veamos a un Dios como un Dios malo, un Dios castigador, un Dios condenador, un Dios que nos va a rechazar cuando nos acerquemos a Él. No, hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús y vamos a poder participar de todas estas bendiciones y riquezas que Dios comparte con los suyos. Dios los bendiga y bueno, este fue el mensaje del día de hoy. Espero ya haya sido de bendición y nos vemos hasta la próxima.